1:9, la palabra de Dios se lee de la siguiente manera: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre al perdón de pecados. Espíritu Santo, estamos hoy gozosos de saber que tú te estás moviendo en medio de nosotros. Gracias por fortalecernos a través de los cánticos, de las adoraciones. Gracias, Señor, por habernos traído hasta aquí, haber puesto el deseo en nosotros de venir hasta aquí y congregarnos. Y hoy yo te pido, mi Dios, que nos bendiga de tal manera que nuestra copa rebose de ese conocimiento en ti, que salgamos llenos, fortalecidos, victoriosos, gozosos en Cristo Jesús. En el nombre de Él oramos. Amén. Que así sea. Tomemos asiento, por favor. Hermanos, hoy vamos a hacer la prédica de hoy. La vamos a hacer en forma expositiva, queriendo decir, vamos a tomar vamos a hablar de la herencia del reino de Dios, pero en la forma correcta por la palabra de Dios. ¿Por qué digo en la forma correcta por la palabra de Dios? Porque la palabra reino le gusta mucho a Satanás. Satanás precisamente se levanta contra Dios en soberbia, queriendo él ocupar un lugar superior a toda la demás creación de Dios, probablemente hasta del hombre, queriendo ser superior. Y cuando él viene a esta tierra y logra arrebatarle a Adán el señorío que él tenía desde el momento que Adán lo obedece a él, desde ese momento Adán pierde el señorío que Dios le había dado sobre esta tierra. Él tiene la falta de respeto, escucha esto, la falta de respeto de tomar a Jesús y llevarlo a un monte alto y mostrarle los reinos. ¿Y esto? Los reinos. Y cuando le muestra los reinos, le dice: todo esto es mío. Se llena la boca de decir, de hablar de esa manera, con ese orgullo, con esa prepotencia. Todo esto es mío. Ahora, ¿qué sucede? Que las personas del mundo, los que no han tenido la revelación del conocimiento de Cristo, siempre en su mente está el deseo, la sed, la añoranza de tener poder, de tener reino. Y el enemigo, Satanás, ha levantado diferentes sectas, y a través de esas sectas le ha ofrecido a las personas tener reino. Una de esas sectas, por ejemplo, es la iglesia que muchas personas conocen como los mormones. Y a los mormones lo que Satanás le promete es que ellos, los hombres de esa religión, si son fieles a su religión, llegarán a ser dioses. Y les dice
que ellos también tendrán como sus propios planetas donde la gente lo adorará a ellos y lo servirá a ellos. Pero viene del mismo espíritu, del espíritu de Satanás, que también es el mismo espíritu que comenzó desde cuando estaban construyendo la torre que quería llegar hasta donde Dios, y de Nimrod, o sea, viene desde mucho tiempo hacia atrás. ¿Por qué? Porque viene por Satanás, o sea, por el deseo de Satanás de tener reino, de tener poder. De esa misma manera hay muchas religiones que han seguido, por ejemplo, los testigos de Jehová. ¿Cómo ellos le llaman a su lugar de reunión? El salón del reino. Y ellos creen, ellos dicen que ellos van a establecer su reino aquí, en esta tierra. Y todo es reino. Pero si eso fuera poco, ahora dentro de la iglesia cristiana se han levantado movimientos, por ejemplo, como el G12, movimientos como el movimiento apostólico y profético, y estos movimientos que son también sectas y que un día, si Cristo tardara en venir, la iglesia lo va a ver claramente, aunque ahora no lo ve así porque se han metido dentro de iglesias aún de sana doctrina y se han metido adentro, se han filtrado adentro. El punto más grande para vender este movimiento es de nuevo reino, la palabra reino. Ahora, ¿qué es lo que hacen con esa palabra reino? Ellos excusan, por ejemplo, en el ministerio que le llaman el ministerio de la prosperidad. Ellos dicen, yo soy hijo de un rey y por lo tanto yo tengo que vivir como un príncipe. Y lo que hacen es que excusan el ser hijo de un rey para en esta tierra vivir como si fuesen reyes. Y eso es lo que enseñan. En lugar de enseñar la cruz de Cristo, enseñan todo lo que es poderío. Es más, hay canciones que ellos eliminaron completamente. Hay una canción, por ejemplo, de Jesús Adrián Romero que se llama Sumérgeme. Y esa canción habla también de cansado del camino. Y ellos dicen que no se puede estar, que esas canciones no edifican, porque todo tiene que ser mentalidad de grandeza, donde no hay cansancio, como si el cristiano no se cansara. Entonces, ¿qué sucede? Que con esa mentalidad del reino, muchos de ellos están profetizándole a pastores que ellos van a ser presidentes, que ellos van a ser gobernantes. ¿Y por qué le profetizan eso? Porque ellos creen que ellos tienen que gobernar las naciones, literalmente gobernar las naciones, para que entonces Cristo venga. O sea, que la iglesia, que ya no va a haber el arrebatamiento de la iglesia, que la iglesia va a establecer el reino aquí en la tierra. Y todo se vuelve reino. Y usted lo ve. Bueno, una de las últimas cosas que se han inventado, porque ellos apenas, esta es una secta que apenas comenzó hace unos pocos años y está creciendo y todavía están estableciendo sus normas. Y una de las normas nuevas ahora es que usan la palabra yo decreto. No dicen como nosotros, yo declaro en el nombre de Jesús. No, ellos dicen yo decreto. Porque ellos dicen que ellos tienen la autoridad, porque ya Dios se la dio y ellos tienen la autoridad. Y no dicen, no, que yo declaro en el nombre de Jesús. No, dicen, yo decreto tal y tal cosa y yo te bendigo. Y no dicen que Dios te bendiga o te bendigo en el nombre de Jesús. Dicen, yo te bendigo. Y toman lo de la paternidad espiritual, que es bíblico, porque nosotros vemos, por ejemplo, a Juan decir hijitos míos, vemos a Pablo enseñar sobre hijos espirituales, pero toman la paternidad espiritual no en el sentido bíblico, sino en el sentido de esclavitud, de yo soy el padre y ustedes son los hijos y están ahí para servirme. Y entonces toma como si fuera el dueño de las personas. Ahora vamos a hablar del verdadero reino de Dios y volvamos otra vez a la escritura que estábamos leyendo y vamos a ir al versículo 10. Dice, primera Colosenses capítulo 1 versículo 10, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en qué, en todo, no en algunas cosas sino en todo, y como resultado llevando fruto en toda buena obra. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo la palabra? La palabra de Dios dice que cuando tú eres sacado del reino de las tinieblas
o sea, del reino de Satanás, cuando tú eres sacado de ahí y eres trasladado, eres llevado al reino de Dios, al reino de nuestro Señor Jesucristo, cuando eres llevado ahí, eres llevado con propósito de un cambio que se va a manifestar como con buenas obras. Eso quiere decir que tu corazón es provocado a hacer buenas obras. Esto no es que uno se levanta en la mañana y uno dice, ¿qué voy a hacer para agradar a Dios? No, uno siente la necesidad de hacer buena obra. Es más, a veces tenemos que tener cuidado porque se siente tanto esa necesidad que hasta otros pueden tomar ventaja de uno, porque uno no sabe cuándo decir no, uno no sabe cuándo detenerse, porque es algo que está sucediendo que ya no viene de aquí de la mente, está viniendo de aquí, del corazón donde vive nuestro Rey, en este corazón. Pero el reino, vamos a seguir leyendo, por favor. Vamos al versículo 11. Fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Vamos a regresar ahí un momentito. Dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la cruz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, nos ha sacado de la potestad de las tinieblas, del gobierno de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Qué es lo que quiere esto decir? No es el reino de esta tierra, no es el reino del poderío en esta tierra, no es el presidente en esta tierra. Al contrario, dice la palabra proféticamente en Zacarías capítulo 14, versículo 1, que todas las naciones se unirán para pelear en contra de Israel. Si la iglesia tuviera presidentes, gobernantes en esas posiciones, no podrían hacerlo, porque la iglesia diría, no, yo no puedo pelear en contra de Israel, porque Dios me lo prohíbe. Yo no puedo pelear en contra de Israel. Sin embargo, ¿por qué? Porque los gobernantes no van a ser gobernantes cristianos. Si hay gobernantes cristianos en este momento, verdaderamente cristianos en este momento, irán perdiendo elecciones, todo lo contrario de lo que esta secta está profetizando que ha de suceder. Por ese motivo es que nosotros vemos que cada vez que se ha levantado un pastor para correr para presidente, ha perdido vergonzosamente. Ha perdido todo, porque el gobierno del anticristo no puede ser un gobierno mezclado con la iglesia. Ahora miren, Satanás, cuando la iglesia católica romana es formada, es levantada, muchos senadores del imperio romano se convirtieron en pastores. Vinieron y se hicieron pastores, y se mezcló el gobierno de la política y el gobierno de la iglesia. ¿Y qué sucedió? Sucedieron cosas horribles. En el año 1100, cuando el imperio romano